Yo pienso que vivimos en un sistema económico que produce guerras de manera inevitable. Me explico. Cuando tú seas, un gran capitalista, ¿cómo tú puedes ser más poderoso? Con la explotación de la gente que trabajan para ti. Es decir, que tú pagas un salario mínimo o abajo, que la gente debe trabajar largo tiempo y viejo, y etcétera. Eso es la situación ahora en Europa. Bien, pero cuando tú haces así, es decir, que la gente que trabajan para ti no tienen más un poder adquisitivo. Entonces, ¿a quién tú vas a vender? No tiene una solución. Se cerró el ciclo. Sí, todos los capitalistas hacen con los mismos métodos. Entonces, si no tú puedes vender toda la riqueza acumulada por la explotación, ¿qué hacer? Es inútil. Entonces, en el sistema capitalista, en el norte, se van a exportar la riqueza en el sur para inversiones en los países con recursos naturales y no pagar los recursos, no pagar los salarios, explotar el mercado local. Bien, entonces tú vas a producir nuevos pobres y naturalmente una resistencia. Y por esa razón las guerras son un modo de gobierno del mundo necesario. No es por el carácter de Bush o de Obama o de Sarkozy, no hay importancia. Esas personas son empleados, no son los reales dirigentes, son empleados. Ese es el punto que quiero que enfatices. ¿Cómo lo ven ustedes y en los medios que tú manejas? ¿Quiénes están manejando realmente el poder detrás de los mascarones de proa? ¿Te acuerdas la vieja figura que iban en la proa de los barcos? Pero ¿quién va al timón del barco? En ese libro, Los 7 pecados de Hugo Chávez, explico que tenemos en realidad un gobierno de la sombra, un gobierno no elegido. Es decir, el Council on Foreign Relations, con todas las multinacionales de Estados Unidos, también expolíticos, también los dirigentes de servicios secretos y los dirigentes de los medios de comunicación. Círculo Bilderberg. Un segundo grupo, lo mismo... Bilderberg está ahora, acaba de reunirse, ¿no? Precisamente, es Bilderberg con Europa, Estados Unidos y Europa. Y el tercero se llama la trilateral, con Japón y algunos también. Y hay una persona que ha creado todos esos, se llama think tank, grupo de estudio, pero en realidad es un grupo de decisión. Y la persona que ha creado esos grupos se llama David Rockefeller, el jefe de Exxon y de la banca Chase David Rockefeller. Sí, la familia Rockefeller más poderosa del mundo, que vosotros aquí conocen bien. Que ya hacía dinero cuando el crack del 29, premeditadamente. Sí, y en mi libro yo explico una larga lista de crímenes, realmente crímenes contra los trabajadores, contra los pueblos. Exxon colaboró con Hitler, hay que saber, y por esa razón nunca tenía un bombardeo contra las fábricas las refinerías de Exxon, de Ford, de General Motors en Alemania. ¿Cómo fue la colaboración de Rockefeller con Hitler en detalle? Fue su padre, ¿no? Sí, no, hablamos de la familia, en realidad, ya vamos por la N generación, tercera o cuarta. En realidad, Hitler, tú sabes que la especialidad de Hitler es la Blitzkrieg. Sí, la guerra relámpago. Sí, pero para hacerlo tú necesitas a camiones y a gasolina. Y Alemania no tenía gasolinas. Y la gasolina fue organizada por Exxon y los camiones por Ford y General Motors. Durante la guerra también. ¡Wow! Absolutamente. Eso es un magnífico aporte. Desarróllalo, por favor. Eso fue explicado por un historiano belga que vive en Canadá, Jacques Pauwels, en el libro El mito de la buena guerra. Es decir, que Estados Unidos estaban esperando que iban a ganar Gran Bretaña y Alemania, y en realidad Henry Ford dijo:
Nosotros, Estados Unidos, deben ayudar a los dos y esperar que la guerra va a mantener un largo tiempo, de manera que los Estados Unidos va a ser la superpotencia mundial única, lo que ocurrió. Y además aquello de que hay que bombardear Ploesti para quitarle las refinerías a Hitler era un cuento chino mientras estaban, con todo respeto por los chinos, ¿no? Que además ahora son la gran potencia y de la que tendremos que hablar. Pero ahora resulta que estaban retroalimentándolo sotoboche, ¿no? Sí, y lo que me parece importante, yo explico que el sistema produce guerras y naturalmente son guerras contra los pueblos para saquear a los recursos. Y también, de manera indirecta, se trata de una guerra de Estados Unidos contra los rivales, Europa, Rusia, Japón, China. Y en ese libro, la estrategia del caos, explicamos que ahora hay una gran batalla para controlar el Océano Índico. Permíteme prestarte el puntero. Sí, gracias. Para controlar el Océano Índico y cómo... ¿Quieres mostrarlo en el mapa? Sí, sí, okay, sí. Me parece muy importante ese punto. Bien, el Océano Índico es aquí y el gran problema de Estados Unidos es mantener su posición como única superpotencia que controla el mundo, porque tienen un declive económico, social, no pueden ganar una guerra en Irak y en Afganistán, es realmente una potencia en declive. Entonces, el gran problema es la alianza de los rivales o de los vasales, como dice Brzezinski. Y el enemigo principal está aquí, la China, porque naturalmente es una potencia de resistencia con un gran potencial económico, político, etc. En Asia, el problema es impedir una alianza China, Rusia, Irán, porque si hay una alianza, es decir, que toda la Asia va a ser un continente independiente, también Japón, también India, independiente, donde Washington nada más. Y también impedir la relación sur-sur entre China y África aquí, con un intercambio de recursos y ayuda de China, porque es una manera para África a escapar al chantaje del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de las multinacionales de Francia, de Gran Bretaña y de Estados Unidos, escapar a ese chantaje y tiene un otro partenario. Bien, pero ahora estamos en una nueva fase donde 60% del comercio marítimo internacional pasa aquí, en el Océano Índico. Es decir, que la obsesión de Washington es impedir el comercio entre China, África y también eso es un camino marítimo con América Latina. Y esa alianza con Brasil, con Venezuela y con la gran unidad nueva de América Latina resistente a Estados Unidos, esta gran alianza del sur contra el norte, eso es una obsesión, y entonces para Washington, y entonces aquí en el Océano Índico, tú puedes ver en todos lugares guerras civiles provocadas, golpe de Estado. En mi libro, en la mapa, se indica, es una situación realmente explosiva. Afganistán, Pakistán, aquí Somalia, Sudán, Eritrea. Hay muchos países que van a ser atacados en el futuro porque no están dóciles al imperio. Eso me parece la llave de la evolución de los años que vienen y, lamentablemente, la explicación de muchas guerras que están en preparación, como vemos. Independientemente de este cuadro, hay un detalle que confirma el desplazamiento de las zonas de influencia y por las cuales van a luchar, ¿no? La Armada de los Estados Unidos, hace no sé cuántas noches atrás dije, tal vez deberíamos tener un mapa donde en lugar de tener el eje sobre el Océano Atlántico, deberíamos tenerlo en el Pacífico. Eso fue hace un mes o más. Ahora sabemos que la Armada de los Estados Unidos oficialmente admite que está desplazando el 60% de toda su capacidad hacia el Pacífico.
Y eso, evidentemente, apunta del otro lado a China, entre otros, ¿no? Absolutamente, vero. Y es una gran... China y Rusia, obviamente. Y sí, es una gran ironía. Hay que leer el tratado de la OTAN, es decir, es un tratado de Estados Unidos con Europa para defender a Europa contra una supuesta amenaza de Rusia. Bien, la Unión Soviética no existe más. Ningún va a invadir a Europa, ¿no? Bien, entonces la única conclusión es que la OTAN no tiene un motivo de existencia, hay que desaparecer. Bueno, sirve para desmembrar Libia y tratar de ir contra Siria. Pero al contrario, y eso fue lo que explicó en la guerra para destruir a Yugoslavia, los Balcanes. Aquí, sí, fue la primera guerra, fue un ensayo para imponer la OTAN como gendarme mundial. Primera guerra aquí, Europa, contra Yugoslavia. Segunda, Afganistán, el continente de Asia. Tercera guerra, Libia. Ahora se habla de una intervención contra Mali y naturalmente sabemos que la OTAN ha organizado maniobras marítimas aquí contra Venezuela. Es decir, que es el gendarme de las multinacionales, el gendarme y un factor muy agresivo a nivel mundial. Es realmente un peligro, ¿no? Nosotros nos negamos a tener las bases estadounidenses en nuestro territorio por una razón elemental de soberanía. Ahora tienen más de 7 bases en Colombia y tienen las bases que no existían en las Antillas neerlandesas, justo frente a Venezuela, ¿no? Sí, sí, una amenaza... Yo he visto realmente... los F-16 más los tanqueros, ¿no? Los KC-135. Y en esta situación tan fluida, ¿qué ves a corto plazo? A largo plazo ya sabemos por dónde vienen, pero ¿ves algún punto de confrontación entre las grandes potencias o buscarán la coexistencia? ¿Qué se opina en Europa? Naturalmente, la China no es fácil. Los Estados Unidos no pueden pensar a invadir un pueblo como China. Entonces, la táctica es más a encerclar, a aislar y a suprimir los aliados y partenarios comercios. Y las guerras que hemos visto son guerras realmente contra China. Y hay una regla muy sencilla para entender la política internacional que parece complicada o compleja, como dicen los medios de comunicación, pero no. Una regla sencilla. Si tú eres un jefe de Estado de un país que quiere ser un poquito independiente y tener comercio con China, etcétera, tú vas a tener grandes problemas, guerra civil o golpe de Estado o eliminación. Estamos en ese curso de acción, parece, y adelante. Y por lo visto, aquí hay mucha gente interesada en que ocurran algunos problemas desde que asumimos una posición vertical e independiente en ese sentido, ¿no? Pues lamento que tu análisis confirme lo que mostramos noche a noche, pero lo has hecho de una manera mucho más contundente. Por lo demás, ha sido un placer prestarte el puntero y el mapa para tener una óptica diferente. Tenemos que ir a un corte, pero 2 minutos tenemos para un corte. ¿Qué dirías tú que siente la juventud en Europa en este momento? Siente que ese mundo no es más posible. No es posible porque es absurdo. Tenemos la posibilidad a alimentar 12 billones de gente y que tienen una vida digna. Y ahora hay pobreza, hambre, no hay agua potable, no hay educación, no hay salud. Y fueron proclamados por Estados Unidos, Francia, etcétera, los objetivos del milenario para el desarrollo. Y ahora, en 2000, dijo que se van a eliminar o disminuir radicalmente la pobreza. Y ahora que vemos que la pobreza está aumentando, en realidad, nunca cumplieron con los objetivos del milenio. Absolutamente. Venezuela los pasó. Absolutamente no. Y mira, estamos preparando con la joven realizadora
Vanessa Stojilkovic, que produjo esa película documentaria Bruselas-Caracas, los venezolanos responden, por favor. Estamos preparando una película sobre Eritrea, que es un país amenazado por Estados Unidos, una guerra invasiva de Etiopía, etc. Y estamos preparando su próximo film documental, película documental, sobre la necesidad para África a escapar a la dictadura económica y financiera del Banco Mundial, del Fondo Monetario y de las multinacionales, y buscar a una vía independiente para el desarrollo, ayudando a campesinos, ayudando a los pescadores, preparando la educación, la salud como aquí, y eso me parece la única solución para la humanidad, un desarrollo independiente, autónomo y solidario del sur, y solidario con el sur en el norte. Es el momento de hacer un corte. Te invito a que mantengamos este tono tan profesional, es un lugar común decirlo contigo, pero sobre todo tan pedagógico, ¿no? Vamos a hacer un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y esta interesantísima charla con Michel Colón. Ya volvemos. Una computadora es más que un equipo, es una ventana en un hospital. Permanecer en la escuela es más que estudiar, es la posibilidad de cumplir un sueño. Una sala de exposiciones es más que un sitio para el arte, es un lugar para el encuentro y la sensibilidad. Conocer para transformar. Fundación Telefónica. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y este muy sabroso y contundente diálogo con Michel Colón. Tenemos que agradecer al Ministerio del Poder Popular para la Cultura el hecho de que te hayan invitado a volver a tu querida Venezuela, ¿no? Sí, para tener charlas, para comunicar nuestra experiencia, y también es una ocasión para mí para aprender lo que hace aquí, sí, muy importante para mí. Bueno, tú sabes bastante de lo que ocurre aquí, pero te pones al día, porque la dinámica en Venezuela es tan intensa que hay que actualizarse, ¿no? Tú tienes aquí un tremendo libro que se llama La Estrategia del Caos. Y este libro va a ser traducido al español, porque tú me mandaste, con una dedicatoria que te agradezco enormemente, el Israel Parlons-en, y en francés, y me mandaste también Los 7 pecados de Hugo Chávez en francés, con una hermosísima dedicatoria que te agradezco, pero vamos a tener en español, en castellano, ¿qué de todo esto? El libro sobre Chávez está traducido y se va a publicar. Creo que teníamos una portada allí que mostró el señor director en su momento. ¿Y cuál más? El libro sobre Israel ya está traducido, pero nosotros no tenemos los recursos para publicar y difundir en España y en América Latina. Y el libro La Estrategia del Caos no está traducido. Esto suena bastante interesante y ha tenido una gran acogida, ¿no? Todo lo que suene a caos ahora es atractivo, pero estamos en un proceso de cambio, de caos creativo, ¿no? Hay que saber que en Europa los medios alternativos no tienen medios. Somos 3 personas para producir libros, la página web, los documentales y conferencias y formaciones. Yo creo que los medios de comunicación en Europa tienen un gran potencial, pero el problema es naturalmente económico. No tenemos publicidad, no tenemos subvención del gobierno, naturalmente. Ni la van a tener jamás, porque van contra el sistema. Naturalmente, es normal, pero es un problema para producir ese trabajo. Para producir un libro serio, tú necesitas tiempo para trabajar, verificar, colectar, explicar de manera sencilla, porque para mí es muy importante explicar las cosas
complejas de manera sencilla para los obreros, las madres del barrio, los jóvenes, y es muy importante, y eso necesita un tiempo. Y en mi sentido, necesita desarrollar una estrategia comunicacional internacional para defender a Venezuela. Gran punto. A Claro. ver, ¿cómo lo ves desde afuera? Bien, mira, las guerras se deciden en el norte, se deciden en Washington, en París, en Bruselas. Bien, las guerras se pagan con nuestros impuestos, la gente del norte. Los trabajadores deben pagar para bombas contra Libia, Siria, Afganistán, Irak, un desastre, y hay muchos otros objetivos. Eritrea, Argelia, Irán, Pakistán, Zimbabue, otros países, y naturalmente después América Latina también. Y entonces yo creo que en el norte hay un sur también. Hay trabajadores, hay pobres que pagan para guerras y pagan porque están completamente desinformados. No hay un acceso, la gente no habla español, no puede ver Telesur. Para mí hay necesidad a traducir dossier también para que podamos difundir, y naturalmente para nosotros es importante aumentar nuestros medios para comunicar. Internet, mira, en Europa tiene una gran capacidad, en el mundo árabe también, en África hay problemas de conexión, pero se va mejorando. Los jóvenes utilizan ahora los celulares para tener acceso a, no miran más a la televisión en Europa, pero tienen un acceso directo con Internet. Y en mi sentido, los medios del imperio tienen la plata, pero nosotros tenemos la gente. Y eso es un recurso más importante, es decir, que necesitamos organizar una contraataque, una respuesta mediática a la satanización de Chávez, a la satanización del pueblo aquí, porque sabemos que la satanización es la primera fase ante las bombas o golpe de Estado o una provocación con un país vecino, etc. Y entonces hay que organizar una estrategia para coordinar la gente de aquí y la gente del norte para comunicar con Internet también en diversos idiomas. Hay necesidad de traducir al inglés, al árabe, al francés, alemán, para impedir que nuevas guerras se van a decidir en el norte. Lamentablemente, tú estás confirmando lo que hace 30 años desarrollamos aquí. Dijimos, señores, la guerra moderna, en un mundo que va a estar interconectado vía satélite, tienes dos teatros de operaciones. El teatro real, el de la guerra, y el teatro paralelo o alternativo a este, que es la percepción a través de los medios. Y lamentablemente los hechos nos dan la razón. Y aún con todo lo que hemos hecho, vamos un poquito detrás de la realidad. No se trata de una guerra paralela, se trata de la primera fase de la guerra. Es decir, que las guerras no comienzan con bombas, no. Comienzan con mentiras mediáticas. Hace 30 años era el alternativo. Ahora ya no se puede planificar una guerra sin el bombardeo a las neuronas con un mundo interconectado vía satélite, que no lo teníamos hace 30 años, ¿no? Absolutamente. Así que aquello realmente funciona ahora cruelmente, ¿no? Sí, y para mí es un drama porque yo fui en Irak, yo fui en Libia, tengo amigos que fueron en Siria. Estuve en los dos. Sí, sí. Terrible ver lo que está pasando. Y es para mí terrible a saber que son mentiras y mentiras, que masacre, como se dice en Ujula, que es el gobierno, no es la verdad. También lo mismo ocurrió en Irak con el masacre de Raqqa, que fue un teatro. Lo mismo con las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, que no existen. Y es un drama para mí a ver que la verdad existe y no se puede comunicar, y la guerra ocurre cada vez. Está cada bloqueado vez. Y yo totalmente. conozco a la gente abajo las bombas. Y sí, es un drama. ¿Te acuerdas el nivel de vida que tenían Irak y Libia? Era envidiable. Sí, la Irak tenía un nivel de educación y de salud más o menos como Europa.
Que todo era gratis, se lo pagaba el gobierno. Sí, sí, pero el nivel de calidad muy bueno. Sí. Y en Libia también. Sí. En Libia, naturalmente, educación, salud, vivienda, una política progresista para los negros y los emigrantes de África, todo está destruida. Y los medios de comunicación del imperio hablan de esos países antes y durante la guerra, nunca después. Y hay que ver la situación en Irak, una catástrofe. La gente no tiene electricidad, no tiene gasolina, hay asesinatos de los científicos, es terrible. En Afganistán, el comercio de la droga es 10 veces más que ante la invasión porque ese tráfico está organizado por la CIA. En Yugoslavia, el sistema de Tito de seguridad social completamente destruido, desempleo, una medicina se vende con un tapeto en la calle y mercado la gente negro no puede. Paralelo. Sí, y en Libia ahora hay una purificación étnica de los negros, lo que no pueden fugir. Están matados o torturados, es una situación terrible. Cuando todos los trabajadores africanos, los negros que salían con lo que podían, con su buen vehículo, porque permitía el nivel de vida de trabajo de Libia, por la frontera nos decían, son los libios que están huyendo. Decían, no, eso no son los libios. El que ha estado en Libia sabe que hay otro tipo del ciudadano libio. Eran los cientos de miles que estaban ganándose la vida en Libia, recibiendo mucha mejor paga que en su propio país. Absolutamente. Es la guerra mediática que transformó. Hay que decir que la OTAN ha organizado una alianza con la mafia y con los peores racistas y criminales en Libia, en Yugoslavia, en Afganistán. La OTAN en realidad sobrevive con una alianza con los peores criminales y eso no se puede decir en la televisión en Europa y Estados Unidos y entonces tenemos que decirlo con Internet directamente a la gente. Bueno, estaba recordando que en Yugoslavia una de las fuentes de información provenía de una corresponsalía china que estaba en la embajada china y de pronto una bomba muy inteligente, dicen que se equivocó y le pegó justo en el piso donde estaba la corresponsalía, ¿no? Absolutamente, y eso lo explico, que es un mensaje muy claro a China. Y la explicación de Washington fue completamente ridícula. Nosotros no sabíamos que la embajada de China había movido en ese lugar y no tienen un dólar para comprar un plano de Belgrado. Nuestro plano de la ciudad no estaba actualizado. Precisamente. Nos equivocamos. Precisamente. Y la otra fue muy descarada. Los corresponsales occidentales estadounidenses que levantaban la señal a través de una de las estaciones de televisión locales le dijeron, hoy no vayan a trabajar. ¡Pum! Ahí cayó la bomba y liquidaron a sus compañeros y a sus colegas. Sí. Es como muchos que no fueron a trabajar el día de las Torres Gemelas en Nueva York. Se confirma que la guerra mediática es una guerra y se matan a periodistas que pueden ser peligrosos porque dicen la verdad. Nos quedan, ¿cuánto, señor coordinador? 2 minutos. ¿Qué quieres decir en 2 minutos? 2 minutos son como 4 comerciales de 30 segundos, que a veces valen millones, así que todo el tiempo es tuyo como buen comunicador. Mira, para nosotros es un trabajo muy difícil para comunicar y para resistir a los medios de comunicación con una censura, un boicot, una satanización. Parece que yo soy antisemita, es decir, racista contra los judíos, que soy de extrema derecha. No, eso es un axioma. Si criticas la política exterior o la política militar de Israel, automáticamente eres antisemita, aunque tu novia sea hebrea. Para mí es un cumplimiento, ¿no? Y también se dicen que yo soy de extrema derecha, como tú puedes verificar ahora. Sí. Y en realidad es un trabajo difícil, pero yo tengo una gran fortuna, porque cuando tú ves la gente en Europa, los jóvenes, los trabajadores, las mujeres, que te dicen, ahora, cuando veo la televisión, yo puedo entender por sí mismo
que hay una manipulación, que se trata de una mentira mediática y que yo necesito a verificar la información y a reflexionar. Y eso es un salario sin comparación. Claro. Y sí. Son satisfacciones que no tienen precio, definitivamente, vale la pena la lucha. Sí, sí, puede ser útil a la gente. Como dijo el filósofo francés Jean-Paul Sartre, la libertad de información y de opinión no es la libertad del periodista para hablar lo que piensa, etc. No, la libertad de información es la libertad de la gente, de los trabajadores en la fábrica, de las madres, de los jóvenes, de la gente en la calle, que necesitan a saber lo que pasa, que necesitan a entender lo que pasa y de esa manera puede decidir si van a apoyar, si van a cambiar de política, pueden decidir de su futuro. Y ser útil en ese sentido es naturalmente, sí. No, definitivamente, eso es una de las grandes metas a lograr, ¿no? ¿Cómo te enteraste de Dossier? ¿Qué pasa con Dossier en Europa? Ahora únicamente la gente que conocen a Venezuela, que pueden hablar castellano, pueden utilizar. Y yo pienso que es una emisión interesante y muy importante y que necesitamos traducirlo con subtítulos, etc. Nuestro equipo de 3 personas no tenemos los recursos, pero hay que buscar para gente, para cooperar, que sí, el mundo puede utilizar. Y nuestro equipo de 8, que nadie puede creer que somos los que hacemos 8 y este servidor, 1 hora completa, en vivo y en directo, sin libreto, sin teleprompter, tampoco tiene la capacidad de hacerlo, pero realmente esto lo están demandando de diferentes partes del mundo. Hemos penetrado en Australia, en Japón, lugares insólitos, China, en todo lo que era la Rusia soviética, ahora la Federación Rusa, y en todos lados están solicitando, los que no hablan el idioma, aprovechen esto, me están diciendo la verdad. En Europa, mucha gente que vivía aquí se fue y dice, lo que aquí nos mienten todos los días, ustedes lo están diciendo que es lo que nosotros comprobamos, pero tenemos que apoyar eso y poder romper la barrera idiomática, ¿no? Yo felicito la labor que estás haciendo con un mínimo equipo como lo hacemos nosotros, y te deseo el mayor de los éxitos porque es nuestro éxito. Te dejo para que te despidas de nuestra audiencia. Tú puedes saludar ahora a nuestra audiencia y cerrar el programa. Muchas gracias a tu, Walter, y a los venezolanos. Es una experiencia muy enriquecedora. Bueno, y lo que aprendemos de los venezolanos es muy, muy importante para nuestro futuro, porque, como yo dijo, en Europa había pesimismo, fatalismo, no se puede luchar, y con el ejemplo de Venezuela hay una alternativa, y eso es un tesoro, ¿no? Que así sea. Michel Colomb, otro rebelde, otro romántico, otro que rompe esquemas. Lo hemos tenido hoy en este especial de Dossier, que estaba, como de costumbre, rompiendo también la programación que estaba prevista, pero no lo podíamos dejar escapar sin que nos declarara y nos demostrara cómo se ve a la República Bolivariana de Venezuela en las latitudes del viejo continente. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles, Dios mediante, la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.